están por segunda vez, mis hermanos fieles a estos estudios, bendícenos hoy con tu palabra, Señor amado, que podamos entender un poco más los misterios de tu palabra, Señor, que son revelados a través de tu Espíritu a nosotros, tus santos Dios. Yo reconozco mi dependencia en ti, amado Espíritu Santo. Yo nada mío propio traigo, todo esto es tuyo y te pertenece, mi Dios amado. Yo vengo vacío, Señor, porque en tus manos, sin ti, Señor, soy un siervo inútil. Tú eres el que nos hace útil para tu obra, a todos, pero sin ti no somos nada. Todo lo que tenemos, todo lo que hemos aprendido, lo que yo he aprendido es por ti, gracias a ti. Gracias a ti todo esto es tuyo. La gloria es tuya, Jesús, en este lugar. A Jesús sea la gloria, iglesia. ¿Cuántos pueden dar una palma al Rey de Gloria? ¿Cuántos pueden decir conmigo? A ti sea la gloria, Jesús. A ti sea la gloria, Jesús. A ti sea la gloria, Jesús. Solo a ti, solo a ti. Recibe la gloria de parte de esta congregación, Dios. Y toma control de todo lo que vayamos a decir en esta noche. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y todos decimos amén, amén, amén. Gloria a Dios, hermano. Bueno, como saben, el miércoles pasado no pude estar porque estuve atendiendo un negocio de nuestro padre. También estuve atendiendo una reunión pastoral que tenemos, el equipo de trabajadores del Congreso del Hombre a nivel regional, donde yo formo parte del equipo de trabajo con otros pastores de la región. Nos estuvimos reuniendo en Ontario para afinar los toques finales del Congreso del Hombre que se avecina en octubre. Esa fue la razón por la cual yo no estuve aquí, hermanos. No sé si mi esposa les dijo, pero si no les dijo, la voy a poner en time out ahorita que llegue a la casa. Ahí les quiero. Pero es por eso que yo no vine, ¿verdad? No pudimos tener el estudio, pero creo que mi esposa trajo una maravillosa palabra que Dios le dio, ¿verdad? Para cada uno de ustedes y fue ministrado a través de eso. Hoy vamos a continuar con nuestros estudios de la copa de la ira del libro de Apocalipsis. Recuerda, estamos viendo el Revelation, capítulo 16, donde nos está hablando acerca de los últimos juicios de Dios hacia esta humanidad. La consumación de los juicios de Dios hacia la humanidad. Porque después vamos a ver la condenación de la gran ramera, la caída de Babilonia, que son los últimos dos acontecimientos terroríficos que encontramos, porque después hay un intermedio de la alabanza en el cielo, las cenas del Cordero, y luego vemos el jinete del caballo blanco, quien es nuestro Señor Jesucristo, a venir a establecer su reino de 1000 años aquí en la tierra. Por eso le digo que estos son los últimos 7 juicios de Dios hacia la humanidad, hacia los habitantes de la tierra. Recuerden las palabras de nuestro Señor Jesús, que Él dijo que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros estamos de pasada aquí en este mundo, porque nosotros pertenecemos donde vamos a vivir la eternidad. Y este mundo, tal y como lo conocemos, no vamos a vivir la eternidad, sino en un nuevo mundo llamado la Nueva Jerusalén. Ahí es donde usted y yo vamos a vivir la eternidad. Por eso no somos de este mundo. Estamos aquí, estamos de pasada, somos peregrinos, advenedizos, dice la palabra, en un mundo, pero no somos del mundo. Somos de Cristo, somos de Él. Entonces estamos viendo los últimos 7 juicios que Dios manda a los habitantes de este mundo, unos juicios muy severos, donde cada copa derramada por los ángeles al mundo, cada copa va en aumento. La primera es una plaga tremenda, la segunda es aún mayor, la tercera es mayor que la segunda y la cuarta aún mayor. Entonces estamos viendo que cada copa va en aumento y el aumento de la gravedad por las consecuencias de la ira de Dios sobre la humanidad. En el estudio pasado vimos entonces pues la segunda copa de la ira, donde hablamos cuando el ángel vierte su copa sobre los mares, los océanos en el mundo,
y los océanos se tornaron en sangre, ¿recuerdan? Y decía un detalle muy peculiar de la sangre como de muerto. ¿Recuerdan que decía sangre como de muerto? Y estudiamos cómo es la sangre de un muerto. El doctor, el hermano Lorenzo, dice que ha visto la sangre de un muerto. Yo también he visto sangre de un muerto. Y usted sabe que la sangre de un muerto no es color roja, sino como color morada o negra y putefacta, huele feo la sangre de un muerto. Así va a ser, se va a convertir los mares en el mundo, con sangre como de muerto, cuando Dios mande el juicio de la segunda copa. Ese estudio es el que vimos la semana pasada. Vimos que no solamente se va a centrar en un océano, en el Atlántico, en el Pacífico, sino en todos los océanos del mundo van a ser convertidos en sangre. El Mediterráneo, el Pacífico y el Atlántico. Todo mar salado se convierte en sangre, y dice también que mueren todos los habitantes del mar. Si hay sirena, se petatea. Peces, ballenas, lo que haya, muere. No hay vida. El mar se vuelve inservible. No va a haber vida en el mar. Imagínense. Y ahí quedamos el miércoles antepasado. Bueno, hoy vamos a estudiar la tercera y la cuarta copa, para adelantar un poco. Amén. 3 y cuarta copa. Vamos a ver el juicio sobre los manantiales de agua dulce, y vamos a ver el juicio o la copa derramada sobre el sol. Voy a pedir a mi hermano Kevin que me ayude a repartir los estudios, y le voy a pedir a los muchachos de inglés que vengan por los suyos. Los muchachos que le damos en inglés. Carlos, Dulce y Omar, tengan uno para. El compartir con Andrea. No alcanzaste. Yo tengo la fe y la esperanza de que lo que han estado recibiendo todos estos estudios puedan o pudieron adquirir un conocimiento nuevo en su vida espiritual. ¿Faltó? Híjole. A ver, que levanten la mano lo que faltaba. Ok. El domingo se los voy a traer porque no saqué 10 copias, mis amados. Hermana Felipa, le doy cuando termine, ¿qué dice? Tomen apunte. Sí, hay más. Tengo en inglés, tengo uno en inglés. Santi, tengo uno en inglés que habla el inglés. Ahí está. Pero el domingo le traigo de español. ¿Quién más le hizo falta de español? En español. Hermano Lorenzo. Hermano Noel. El domingo se lo traigo. Y usted también, porque ese es en inglés, pero para que tengan el español. Les decía que lo que han estado recibiendo los estudios, desde que comenzamos de Mateo hasta ahorita Apocalipsis, por favor, yo tengo que tener la esperanza que usted ya sabe algo más de la Biblia. Que usted ya no es un neófito. Usted ya sabe de qué habla Mateo, usted ya sabe quién escribió Filipenses. Es el tema central de Efesios, ya lo tiene que saber, porque ahí tiene sus estudios. Porque para eso estamos aquí los miércoles, para aprender, ¿sí o no? Estamos para aprender la palabra de Dios. Y le hemos hecho examen, han hecho exposiciones. Ojalá que algo se le haya quedado y que esto valga la pena para que usted adquiera un conocimiento nuevo de la palabra del Señor. Bueno, pues vamos a ver lo que es la tercera copa
del libro de Apocalipsis, que es el juicio sobre las aguas dulces en el mundo. Y encontramos la lectura en el capítulo 16. Si tienes tu Biblia, si no traiste tu Biblia, pero tienes un teléfono, búscale ahí. Si no, mi hermano Kevin ahí, como buen samaritano, siempre rescata a los cristianos que no traen Biblia y le pone ahí los versos bíblicos. Yo felicito a todos los cristianos que traen su Biblia. Los felicito a todo corazón. Gracias. Y nunca deje de traer la palabra de Dios a la casa de Dios. Apocalipsis 16, versos 4 al 7. Vamos a estar leyendo. Ahí dice la bendita palabra de Dios: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia en esta noche. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos. De todo modo, en el estudio está la lectura, fíjense, qué bueno que soy. Y las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Noten que aquí no dice como de muerto, como en la segunda copa, que ahí sí dice como de muerto, pero en los mares, ¿recuerdan? Amén. Aquí no menciona ese detalle. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También tú le has dado a beber sangre. Noten esa frase: pues lo merece. Ahí está. Uno puede decir: Dios no es justo. ¿Cómo Dios puede tener un corazón tan duro y desamorado para esta gente? Fíjense, por eso lo resalté el color. Ellos lo merecen. Y Dios le está dando lo que ellos sembraron. Eso es lo que ellos están cosechando de parte de Dios. Recuerden que para este tiempo, usted y yo como iglesia ya no estamos acá. La iglesia se fue en el rapto y está en los cielos. Este juicio es solamente para las personas habitantes de la tierra que rehusaron creer en el Señor Jesús y vivir bajo los principios de la palabra de Dios. Una vida santa, una vida que agrada a Dios. Quiero hacer un paréntesis porque muchas veces nosotros se nos ha predicado, se nos ha enseñado un evangelio tan fácil, sin sacrificio, porque se dice que ya Jesús pagó el precio por todo, y es cierto, por el precio por nuestra salvación, pero el caminar cristiano requiere de sacrificio, mis hermanos. Usted y yo también tenemos que pagar un precio de vivir en santidad. Amén. No es que tenemos que vivir en libertinaje y hacer lo que nosotros nos querramos hacer, sino vivir conforme a la palabra del Señor y lo que dice su palabra. Amén. Y es por eso que vas a ver en tantas iglesias tanto libertinaje, permitiendo tantas cosas, porque Jesús ya pagó todo y no quieren caminar y cargando su cruz todos los días de su vida. Amén. Pero nosotros tenemos que pagar un precio si queremos llegar a la meta final, donde nos está esperando nuestra salvación, que hemos creído por fe el día que creímos. Y en eso estoy en desacuerdo, de que nos enseñen un evangelio tan fácil de seguir a Cristo. No, si el mismo Señor Jesús nos dijo: vos me querés seguir, toma tu cruz y seguirme. Piénsalo bien antes de seguirme, porque esto implica sacrificio nuestro también. Morir a muchas cosas del mundo, dejar muchas amistades que nos apartan a Dios. Amén. Pues lo merece, dice. La gente no quiso saber nada de Dios. Cristianos van a ver en este tiempo que estamos leyendo que no quisieron vivir una vida como Dios quiere, como Dios les agrada, y estuvieron engañados todo este tiempo, viviendo bajo pecado, agradando a Dios y agradando a la carne.
Y Dios es muy claro diciendo que esa gente, Él los vomita. Aleluya. O sea, cuando vos vomitas algo es porque te cayó mal en el estómago, ¿sí o no? Te cayó pesado o fue algo asqueroso. Fíjate cómo Dios mira a esos cristianos que son ni tibios ni calientes, ni fríos ni calientes, sino tibios. Les cae mal en su estómago a Dios y los vomita. No los quiero. Así que no piensen que no es bien sacrificio. Hermana Felipe, esto es sacrificio, como dijo Marvin otra vez en su prédica. Usted tiene un sacrificio todos los miércoles de venir aquí y viene de... Mire, la hermana de que vino a la iglesia ha sido fiel miércoles y domingo. Fiel está ella aquí. Amén. Y así deberíamos estar todos los de los domingos. Aquí no estamos todos los de los domingos, pero deberíamos estar todos los de los domingos fieles aquí también. ¿Por qué? Porque es sacrificio. Sacrificio a morir de nuestra carne, a cosas que nos llaman la atención para pecar. No es fácil, pero con Él lo podemos. Él nos da la fuerza. Lo merecen, dice el ángel. Ellos merecían eso. También oí a otro, cuando esta palabra dice a otro, yo en lo personal interpreto que es otro ángel, porque está hablando de un ángel en el contexto anteriormente. ¿Por qué digo esto? Porque algunos interpretan que está hablando de los mártires, de un mártir del altar, pero yo no lo interpreto así. Cuando dice también oí a otro desde el altar que decía, ciertamente Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Si Él hizo así y deshace la humanidad, Él es justo. Él es justo. El segundo ángel ya ha derramado su copa sobre el mar, que el mar se transformó completamente en sangre, causando la muerte de todo ser viviente en él. Después en la segunda copa que estudiamos. Ahora, no solo el mar se vuelve un vasto cementerio acuático, sino que la humanidad pierde una fuente de vida vital, de alimento y de recursos, y además de presenciar una manifestación palpable del poder de la ira de Dios. Pues la vida marina que una vez llenó los océanos ha desaparecido, pereció en un acto de juicio tan severo que Dios mandó a la humanidad en la segunda copa. Ahora bien, con la vida oceánica erradicada, pónganse esto en mente, porque usted y yo no vamos a estar en estos momentos. Así que tenemos que imaginarlo todo ahorita, Carlitos, porque no vamos a estar allí. No, hay que imaginarlo hoy, cómo será todo eso. Ahora, imagínate la vida en el océano erradicada, no existe nada ya. Todo el océano, los océanos rojos, como de sangre, y la fuente de sustento marina clausurada. Ahora viene el tercer ángel, viene, se prepara para derramar su copa. Y el foco, el centro de la ira divina ahora de Dios son las fuentes de agua dulce. Todas las fuentes de agua que el ser humano utiliza en el mundo para tomarlas. Los ríos, los manantiales, los lagos, las lagunas, toda esa fuente de agua es el foco del juicio de Dios. Y este tercer juicio presenta un cerco de la ira de Dios que ahora ataca directamente el agua dulce, el recurso más indispensable para la supervivencia humana. Al igual que el mar se volvió en sangre, también las aguas de los ríos y de los manantiales van a sufrir la misma transformación, dejando a la humanidad sin agua potable. Este acto es el clímax de una vergüenza justa, un juicio que es tanto físico como moral para la humanidad, sin Dios en este tiempo de la gran tribulación. Pero a diferencia del juicio sobre el mar, la plaga de la tercera copa viene acompañado de una justificación explícita. Derrama la copa, derrama el juicio sobre las aguas se convierten en sangre. Ahora, hermano, usted está analizando el nivel de gravedad
de la copa 3 que estamos estudiando, no va a haber agua para beber. Ustedes recuerdan que en la tercera trompeta fue la tercera parte de los ríos, los manantiales. Quiere decir que eso quedó, después de la tercera trompeta, quedó una porción limitada de las aguas dulces para tomar, que estaba teniendo el control el anticristo de esas aguas. Y solo aquellos que se dejaban marcar podían tener acceso a comprar una botellita de agua. Ahora Dios se enoja más y en el juicio de la copa dice: ya no va a haber ni la tercera parte ni nada, todo en sangre. Escucha, la humanidad sin agua. ¿Cuánto puede vivir un cuerpo humano sin agua? ¿Un mes? 3 días. 3 días. Imagínate. Sobre todo el que llega a mi casa y se encuentra ahí la botella que tengo escondida en ese tiempo. Yo me equipo muy bien de agua, hermano, en el garaje. Ya sabemos, se va a quedar, ¿verdad? Y ya. Ay, hermano Amanda, se me quedó en la gran tribulación. Entonces, se va a la casa del pastor a agarrar las botellas y son la sangre de la buena. Vemos pues, mis amados, que aquellos que se deleitaron en la persecución y en el asesinato de los siervos de Dios, ahora se ven obligados a beber la sangre que ellos mismos derramaron. Así, la tercera copa no es solo la continuación de una serie de catástrofes, sino la manifestación de la de la justicia divina en su forma más pura y retributiva, sellando el destino de una humanidad que no muestra arrepentimiento. Esto es muy interesante. Veamos la plaga del agua, cómo se extiende. Los efectos de esta tercera copa de la ira de Dios convertirán en sangre todo el agua potable del mundo. Esto se interpreta literalmente como ríos, manantiales, lagunas, como le había dicho. No es una interpretación simbólica como algunos otros pastores o estudiosos de las Escrituras dan, ¿no? Que dicen que es un simbolismo de una guerra nuclear o una ¿cómo se dice? La capa de ozono se daña, etcétera, etcétera. Sino que es algo literal que va a suceder, hermano. Así como sucedió en Egipto, cuando el faraón, cuando Moisés convirtió las aguas del río Nilo en sangre, también no fue algo literal, ya hemos explicado esto. Como bien sabemos, el ser humano no puede consumir el agua salada del mar, siendo el agua de los ríos nuestra única fuente de sustento líquido. Pero en este tiempo habrá sequías espantosas en todo el mundo, y también los ríos sufrirán los efectos de la ira divina. El texto dice: se convirtieron en sangre. Una interpretación literal no especula sobre qué tipo de sangre, si es sangre de animal, si es sangre de humano, si es sangre de peces. Simplemente aceptamos que el agua se vuelve biológicamente sangre. ¿Cómo va a ser eso posible? El Señor Jesús volvió un agua en vino, y allá en el viejo Egipto el agua en sangre. También no puede ser ahora aquí. Para la ciencia es imposible. Hoy en día no hay una ciencia que convierta el agua en sangre. Pero para Dios Todopoderoso nada es imposible. Él puede convertir los elementos del agua H2O y hacerlo los elementos de la sangre. Si Él es el creador de todas las cosas. No sabemos qué clase de sangre es. Nomás nos apegamos a la Escritura que dice que se convirtió en sangre y punto. Y las personas que beban de estas aguas con sangre van a padecer y van a sufrir gravemente. Y esto le va a causar una sed extrema y una desesperación generalizada. Imagínate el caos. Si ustedes vieron, hermanos, para el tiempo del COVID,
cómo en las tiendas se peleaban por case de agua, la gente, sí o no. No sé si alguno de ustedes fue testigo de ver eso, de cómo se agarraban por unas botellas de agua la gente. Ahora, imagínate en este tiempo la desesperación de la gente al no tener este recurso. Ya no va a existir el agua. Quizá van a tener algunas reservas de botella, el ejército del anticristo, las personas, pero no va a durar mucho. La gente que no va a tener reserva va a ir a buscar y a robar a quien las tenga. Van a haber asesinatos, va a haber robos, violaciones, va a ser un caos, algo generalizado completamente. ¿Y por qué? Porque es un castigo directo a la humanidad por su maldad, particularmente por el derramamiento de la sangre de los santos y los profetas. Cuando el ángel dice, Dios, tú le has dado a beber de lo mismo que ellos hicieron, de la misma sangre que ellos derramaron, de esa sangre tú les has dado a beber. O sea que este juicio en particular de la tercera copa es la consecuencia de la persecución y la muerte de los santos y los profetas en toda la historia de la iglesia de Cristo, desde que se fundó. Y los santos del Antiguo Testamento, los profetas del Antiguo Testamento. Este es el pago. ¿Recuerdan ustedes cuando los muertos en el altar le estaban reclamando, las almas en el altar le reclamaban a Dios en Apocalipsis 6, creo? Recuerdan, en el quinto sello creo que vimos, las almas decapitadas en el altar le estaban diciendo a Dios que le hiciera justicia. ¿Recuerdan ustedes? Y que Dios le dice, espérense un poquito más, ya le voy a hacer justicia. Pues esta tercera copa es la justicia de Dios es la respuesta de Dios para estas almas de los decapitados en el altar. Ahora, fíjense el testimonio del ángel de las aguas. Vemos que existe un ángel de las aguas. Esto es muy interesante. Hay un ángel que Dios ha designado particularmente para las aguas. Interesante, ¿no? La revelación que nos da la palabra de Dios. Hay un ángel que tiene ese trabajo de cuidar las aguas dulces que nos tomamos. Quizás resguarda este vital líquido de la humanidad. Este ángel justifica el juicio declarando que Dios es justo y santo. Este castigo es una retribución de los actos de persecución y martirio de los creyentes. Podríamos decir en una interpretación literal que sería ojo por ojo. Ellos derramaron sangre, por tanto se les da a beber sangre a ellos, lo que derramaron. Y como bien les he dicho yo anteriormente a ustedes, mis amados, en los estudios y en algunas predicaciones que doy los domingos, Dios nunca va a mandar un juicio sin antes manda una advertencia. Y si la gente no hace caso, Carlitos, de la advertencia, Dios manda el juicio. ¿Recuerdan ustedes la historia de este que le oyó a Dios, hombre? ¿Cómo se llama? El que se lo tragó el pez. Ah, quería saber, a ver si sabía. ¿Recuerdan por la historia de Jonás? ¿A dónde lo mandó Dios? A Nínive. A que le dijera que se arrepintiera, porque si no iba a destruir la ciudad. ¿Recuerda? ¿Era una ciudad cristiana Nínive? No. ¿El rey era un rey que temía a Dios? Era un rey pagano, no era ni una ciudad aliada a Israel en ese entonces. Pero era una ciudad que vivía completamente en pecado. Y Dios va a destruir esa ciudad. Pero antes de destruir esa ciudad, Dios levanta a un profeta, a Carlito, y dice: Carlos, ve a la ciudad de Riverside y dile que si no se interesan, los voy a destruir. Pero Carlos no quiere ir, porque a Carlos le caen mal los de Riverside. Entonces, él en vez de ir a Riverside, se va para Perris. Y allá en Perris Dios se le aparece majestuosamente y lo manda para Riverside. Y ahí comienza el profeta a decirle a los ninivitas: de aquí a 40 días, Nínive va a desaparecer. Fíjate que es tan cabezón era él que ni le dijo: arrepiéntase. No es que Jonás no le dijo que se arrepintiera, Jonás quería que lo mataran.
Él quería que lo matara, que Dios lo determinara. Él solo llegó, no dice arrepiéntase. Él solo dijo, de aquí a 40 días Jehová va a mandar un juicio. Pero se arrepintieron. Y el rey mandó hacer ayuno, hasta los animales ayunaron. Y Dios se detuvo de no mandar el juicio. Hasta con el profeta Amós, creo que mandó el juicio otra vez, como unos 90, 80 años después, si no mal me recuerdo. Pero se arrepintieron. Lo que yo quiero decirle, hermanos, es que vemos que Dios manda esta tercera copa y la agua se contamina. Y cualquier gente podría decir que Dios es injusto, pero vemos al ángel de las aguas diciendo, todo lo que tú estás haciendo está bien, está perfecto, porque eres un juez santo y justo, y le estás dando según ellos lo merecen. Dios nunca va a mandar un castigo, va a castigar a una persona sin antes advertirle. Porque si no fuera así, Él fuera un Dios injusto. Y a la humanidad le está advirtiendo desde hoy, a través de esta voz profética llamada Biblia, que van a venir juicios aquí a este mundo y que se tienen que arrepentir de sus malos caminos, de sus pecados, y venir a los caminos de Dios para poder ser librados de estos juicios. Pero así como mucha gente en la historia bíblica ha ignorado las advertencias de Dios, así también las van a ignorar. Entonces Dios dice, ya, mi límite ya está aquí. Vamos con los juicios. Pero gracias a Dios que usted y yo hemos entendido. Por eso Él dice, por eso tus juicios son justos y verdaderos. La voz desde el altar reitera la justicia y la verdad de los juicios de Dios. Y esto refuerza la idea de que el castigo no es arbitrario, o sea, no es por gusto, sino una respuesta directa a la maldad humana. Vemos aquí pues que Dios es un Dios juez que actúa de forma personal y directa, y que existe una retribución literal para el pecado. Y esto también va para nosotros como cristianos, porque si somos cristianos que estamos pecando, va a haber una retribución para nosotros de parte de Dios. Porque lo que sembramos, cosechamos. Y Dios no puede ser burlado. Los juicios de Dios son justos y están en armonía con el carácter de Dios. Vamos rápidamente a la cuarta copa. Déjenme echar un traguito de agua. Muy interesante lo que vamos a leer ahorita en la cuarta copa. ¿De qué fue la tercera copa? ¿De qué, hermana Santi? De las aguas. La cuarta copa, verso 8 al 9 del capítulo 16. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual le fue dado quemar a los hombres con fuego. Usted está viendo el detalle de esta palabra. Aleluya. El sol tiene vida y escucha y ve. Es un astro que Dios hizo con vida y obedece a Dios. Le fue dado. Dios le dio poder, autoridad. Acércate más a la tierra y quémamelos más. Algunos teorizan y argumentan que debido a las bombas nucleares, la capa de ozono, esa capa de protección que la Tierra tiene de los rayos solares del Sol, va a ser destruida, y por eso el calor del Sol va a aumentar más en la Tierra en ese entonces. Algunos otros teorizan que puede ser la contaminación del medio ambiente, los polos glaciales derritándose, todas esas cosas van a ser los efectos que el Sol caliente más. Como sea que sea, Dios lo que va a hacer es que le va a decir al sol, te voy a dar poder y autoridad para que vayas y quemes con tu calor inmenso a los seres humanos. Y los hombres se quemaron con el gran calor. Y miren la siguiente frase. Y blasfemaron
el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y escucha qué triste, y no se arrepintieron para darle gloria. ¿Qué necesita pues la humanidad para arrepentirse de sus pecados? ¿Qué necesitas tú? ¿Qué necesito yo para arrepentirnos de lo mal que estamos haciendo delante de los ojos de Dios? Estamos hasta el cuello, estamos hasta el tope y no nos arrepentimos. El libro de Apocalipsis nos ha llevado a través de una serie de juicios divinos literales, cada uno más severo que el anterior. Con las dos copas estudiadas anteriormente, mis amados, vimos la vida acuática aniquilada, primero en los mares y luego en los ríos y los manantiales, privando a la humanidad de esta manera de agua dulce y castigándola por derramar la sangre de los santos, lo que vimos anteriormente. El sufrimiento y la desesperación en la tierra han alcanzado un punto crítico. Sin embargo, la persistente y arrogante maldad humana ha demostrado que no muestra arrepentimiento. Aún viendo todo lo que está pasando, los sellos, las trompetas, ahora las copas de la ira, aún viendo todo esto, el corazón del ser humano no es conmovido al arrepentimiento. Esto es para sorprendernos y decir, ¿qué necesito para cambiar? ¿Qué necesito para cambiar? A veces Dios nos da una sacudida y no entendemos que viene de parte de Dios para cambiarnos. En serio. Y seguimos reivindicando lo mismo, y a cada una sacudida nos mete otra vez por otra prueba para sacudirnos y que abramos los ojos. ¿Qué le hizo a Job? Abrir los ojos y ver el orgullo que había en Job, oculto. La prueba, le quitó todo Dios. Por eso Job llega a decir al final de su prueba, yo antes de oírla había oído de ti, pero hoy mis ojos te ven. Hoy, después que pasé la prueba, me di cuenta que yo estaba lleno de orgullo y hablaba de cosas que no tenían sentido, que ni yo siquiera sabía de estas cosas. Muchos de nosotros predicamos de Dios, hablamos de Dios, de cosas de Dios que ni siquiera nosotros las aplicamos en nuestra vida. Creemos saber de Dios cuando no sabemos nada. Y a veces Dios nos necesita meter en un proceso para poder decir como Job, oye, yo estaba lleno de orgullo, pero esto me llevó a saber que yo no sabía nada de Dios. ¿Y qué lo llevó a Job a conocer verdaderamente a Dios? La prueba. Pero él entendió, él la agarró, captó la idea. Muchos de nosotros seguimos y lo mismo, y no captamos. Que Dios nos está diciendo, cabezón, cabezona, por ahí no es. El cuarto ángel, dice la palabra, derrama su copa sobre esta estrella llamado Sol, y la naturaleza misma del Sol es alterada por un acto divino. Su luz, que normalmente da vida, es transformada en una fuente de tormento abrasador. Ya no es el calor benéfico que permite el crecimiento de la cosecha, sino un instrumento de juicio que quema a los hombres con fuego literal. Es un castigo físico tangible que afecta directamente a los cuerpos de quienes habitan la tierra en este momento. Imagínate. Lo más impactante de este juicio de la cuarta copa no es solo el tormento físico que la gente va a tener al ser quemada por los rayos del sol, sino la reacción de la humanidad. A pesar de sentir el dolor del gran calor en su propia piel, la gente no se humilla ante Dios ni se arrepiente. En lugar de reconocer el poder de Dios y buscar su perdón, ellos comienzan a blasfemar el nombre de Dios. ¡Wow! Un acto que revela la profundidad de su maldad y su inquebrantable rebelión. Así que esta plaga no solamente castiga
sino que también expone el corazón de la humanidad, la realidad del pecado que está escondido en el corazón de la humanidad, que incluso ante la evidencia más abrumadora, prefieren ellos la condenación que la sumisión a su Creador. Wow. Yo leo esto y yo me estaba leyendo, yo lo leo muchas veces y yo me quedo sorprendido cada vez que lo leo. Y veo que la reacción no es una reacción común que uno tiene cuando sufre una catástrofe, una pérdida. La mayoría busca a Dios o ora, reza a un Dios, pero busca algo espiritual. Pero usted y yo no. Dígale al que está a tu lado, usted y yo no, dígale. Nosotros buscamos a Dios. Ahora, fíjate, ustedes saben que los rayos ultravioleta del sol da cáncer en la piel, ¿sí o no? Mucha gente que se expone en las playas al sol, el sol da cáncer en la piel. Quiere decir que esta gente, aparte de que va a ser quemada, van a sufrir cáncer en la piel por los rayos ultravioleta del sol. Las consecuencias son tremendas. Las cosechas se van a quemar, los ríos se van a secar, se van a evaporar. Si el ser humano va a ser quemado por los rayos del sol, los ríos se van a evaporar, van a hervir y el hervor se va a convertir en vapor y van a quedar una sequedad en los ríos. Las cosechas quemadas, lo que queda de cosecha quemada. Si hoy, cuando estamos trabajando fuera, a una temperatura de 80 o 90, nos estamos muriendo del calor. Ahora imagínate que esto va a estar arriba quizás de 200 grados. Esta plaga no solamente en un punto específico, va a ser global. Donde quiera que el sol brille, los seres humanos van a ser afectados con un calor abrasador. Las consecuencias podrían incluir deshidratación masiva, insolación, quemaduras de tercer grado en la piel expuesta y un cáncer en la piel, por lo que le acabo de decir de los rayos ultravioletas. ¿Recuerdan ustedes que en el 2025 en Europa murieron alrededor de 4.000 personas que se expusieron al calor extremo? En el 2005, perdón. Ahora, fíjate la reacción, la dureza del corazón. Blasfemaron el nombre de Dios y no se arrepintieron. Conocieron el juicio, supieron quién tenía el poder sobre estas plagas y no quisieron reconocerlo y no le dieron gloria a Dios. Dice que no le dieron gloria a Dios, quien tenía el poder sobre estas plagas. Porque todo lo que Dios quiere de nosotros es que le demos gloria. Y nosotros como pueblo debemos desde ya aprender a darle gloria a Dios siempre. Voy a leerle la conclusión de los juicios. O alguien de ustedes léame la conclusión de los juicios de la tercera y la cuarta copa en voz fuerte. A ver qué me pasa el micrófono a quien va a leer. Donde dice conclusión de los juicios de la tercera y cuarta copa. Alguien que lea eso. Gracias, hermano. Conclusiones de los juicios de la tercera y cuarta copa. La tercera copa sobre las aguas dulces es un castigo directo e proporcionado. La justicia dada por el ángel es explícita, porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, y tú le has dado a beber también sangre, pues lo merecen. Esta es una retribución literal. Aquellos que persiguieron y asesinaron a los creyentes ahora son castigados con la misma sustancia que derramaron. El juicio es un acto de justicia perfecta, no de ira ciega. Dios utiliza los elementos de la creación para ejecutar su juicio. En la tercera copa, el agua dulce, fuente de vida, se convierte en un agente de muerte.
Cuarta copa, el sol, que es la principal fuente de luz y calor para la vida, se transforma en un instrumento de tortura abrasadora. Esto demuestra que Dios tiene el control absoluto sobre su creación y puede revertir el propósito de los elementos naturales para cumplir sus fines. No hay un rincón en la tierra que esté a salvo de su poder. Vamos a dejarle que lean en inglés ahora. A ver, Dulce, ¿puede leer en inglés lo que sigue? O Emily. This is the darkest and most significant conclusion of both trials. Despite the massive, literal sufferings, extreme thirst, scorching heat, and burns, humanity has no regrets. Instead of humbling themselves before God's power, their reaction is blasphemy. In the fourth bowl, the people blasphemed the name of God, who has power over these plagues, and did not repent to give him glory. This reveals the hardness and rebelliousness of human heart. It shows that the purpose of judgment is not always to bring about repentance, but to expose the true nature of mankind. Hermano Hans, lea lo otro, su última parte en español. Amén. Dice, la progresión y la intensidad del juicio. Los juicios de las copas no son eventos aislados, son una serie que va escalando en intensidad. Después que el mar se contamina, segunda copa, las aguas dulces son el siguiente objetivo, tercera copa. De la misma forma, después de que los recursos vitales de la tierra son atacados, el juicio se dirige al sol mismo, la fuente de vida que afecta a todo el planeta. Esta progresión muestra una intensificación del juicio divino que culmina en la revelación del carácter pecaminoso de la humanidad. En resumen, los estudios de la tercera y cuarta copa nos llevan a la conclusión de que los juicios de Dios, con actos de justicia directa y retributiva ejecutados a través de su control total de la creación, sin embargo, estos juicios también sirven para exponer la persistente maldad del corazón humano que se niega a arrepentirse incluso frente al sufrimiento más extremo. Amén. Gracias, hermano. Está viendo, o sea, nos muestra dos cosas, estos juicios, que Dios es justo y que la humanidad, aún viendo esto, no se quiere arrepentir, no se quiere apartar de sus malos caminos. Ahora, yo quiero, con esto voy a terminar y quiero dejar tres preguntas para reflexión, o hacerle a ustedes tres preguntas de reflexión. Al ver que la humanidad, incluso al ser quemada por el sol, no se arrepintió, sino que blasfemó, nos preguntamos, ¿qué plaga, qué desastre o qué sufrimiento tendría que vivir la humanidad para que finalmente se doblegara y reconocieren a Dios? ¿Qué cree usted, hermana Felipa? Uno se pregunta, ¿qué? A veces nosotros los pastores nos hacemos la pregunta en la congregación con Dios. ¿Qué necesita la iglesia para que entienda al Señor? Sacúdela. A veces le pido yo al Señor un temblor para que la gente venga a la casa del Señor o cambie de corazón. Ahora, más personal, en un nivel más personal, la misma pregunta, ¿qué tendría que pasar en tu vida para que finalmente te rindas a Él sin condiciones? Dejar todo atrás. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas tú que suceda en tu vida para que entregues tu vida completamente a Dios? Perder a un ser querido, estar en el hospital a punto de morir, que te corten un pie, un brazo. ¿Qué necesitas tú que no has entregado tu vida al Señor? Experimentar
para que lo entregue completamente a Dios y viva para Él. Ahora, la tercera copa nos enseña que Dios es un juez justo, que le da a la gente lo que merece. Dice que ellos derramaron sangre y les dio sangre para beber. Si Dios aplicara ese mismo principio de justicia hoy, aquí viene la pregunta, hermano Marvin, ¿crees que encontraría un corazón digno de su bendición o encontraría un corazón que también merece beber de la copa de su ira? ¿En qué lado de la balanza te encuentras tú? Tercera pregunta. El mundo enfrenta desastres, enfermedades y crisis que muchas personas ven como accidentes o eventos naturales, ¿sí o no? Sin embargo, la Biblia nos dice que el juicio de Dios es real. Aquí viene la pregunta. ¿Crees tú que haya enfermedades o crisis que la gente pasa, o incluso cristianos pasamos, por parte del juicio divino de Dios hoy? ¿Creen que eso sea algo que Dios manda a la gente como retribución a lo que ellos han sembrado? ¿Alguien tiene que decir algo? ¿Puede dar una opinión? Sí, hermano, porque la Biblia dice que lo que el hombre sembrar es eso cosechará. Por ejemplo, si yo antes de ser cristiano fui borracho, la enfermedad del problema de salud del hígado lo voy a sufrir, aunque yo me convierta. Si alguien asesinó antes de venir a la iglesia, tiene para Dios quedar a hacer justicia justa y poder salvar esa alma. La Biblia me enseña que tiene que permitir a la persona a que pague en día, a que haga lo que ha hecho, para que pueda encontrar su Dios. O sea, no nos deja exentos de sufrir las consecuencias de lo malo que hicimos antes de convertirnos. No digamos ya estando en la iglesia, nosotros por eso la Biblia nos enseña a nosotros a andar, vestir y hablar como hijos de Dios. Amén. ¿Alguien más quiere compartir alguna otra cosa de ese mismo punto? ¿No? Dios es un Dios justo y de Dios nadie se puede burlar, y Dios retribuye conforme a lo que tú estás haciendo, aún hoy en día. Aún a los cristianos que se hacen cristianos y tienen una vida falsa, Dios lo deja, pero van a sembrar, van a cosechar lo que están sembrando. Amén. Así que no piensen pues que esto solamente va a ocurrir en tiempo de tribulación. Dios puede, recuerdan que la Biblia nos enseña que aquellos que tomaban la Santa Cena injustamente, Dios les mandaba una enfermedad y a unos le quitaba la vida. Así que cuidado con lo que hacemos. Estamos hablando de lo que es la palabra de Dios. Esto no es religiosidad ni nada de eso. Esto es la palabra de Dios. Y ustedes saben que yo no soy ni religioso ni legalista, pero esto es la palabra de Dios y esto es lo que yo predico. Amén. Así que pónganse sobre sus pies, denle un aplauso al Señor. Recuerden pues, mis hermanos, vayan con nosotros este sábado al Congreso Misionero. Ahí vamos a estar. Acérquense, manden un texto si quieren irse con mi esposa y conmigo en el mismo carro. Nos vamos todos juntos. Amén. Aleluya. Padre, te damos la gloria y la honra en el nombre de tu amado Jesús por lo que hoy hemos aprendido. Gracias por las verdades de tu palabra. Esta palabra maravillosa que tiene vida, Señor, que cambia, que transforma. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias que hoy la podemos estudiar, podemos darnos un manjar, saborear exquisitamente tu palabra, Señor. Gracias, Padre amado, por lo que nos has dejado saber en esta hermosa noche, Dios. Te pido, Dios, que bendiga la vida de cada uno de mis hermanos que hoy estuvieron aquí, Señor.
que bendiga sus trabajos, Padre amado, bendiga sus familias, sus finanzas, Señor, sus negocios, lo que tienen, Padre amado, bendícelo, Señor amado, cuídalo de todo mal, aleja todas malas amistades, aleja toda tentación, toda malicia del diablo, todo cobro y factura del enemigo en nuestras vidas, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre amado. Danos, Padre, la victoria el día de mañana sobre la carne, sobre los deseos de la carne, sobre los deseos de los ojos, sobre la malicia del corazón. Danos la victoria el día de mañana, Padre amado, para poderte glorificar y darte la gloria, mi Dios bendito. En el nombre de Jesús, lleva con bien a mis hermanos a su hogar, derrama salud sobre aquellos que están enfermos, Señor amado, que el alimento nunca falte en nuestras mesas, Señor, y que tú reprendas a todo devorador en nombre de nosotros. En el nombre de Jesús de Nazaret, somos una iglesia triunfante, vamos de gloria en